persona que se encarga del estudio de las articulaciones. ¿Y qué son articulaciones? Son tendones, la unión de dos o más huesos entre sí a través de partes blandas que los unen, ligamentos. cartílago. ¿Okay? Las articulaciones las podemos clasificar en tres grandes grupos. Un primer grupo que son las articulaciones fibrosas. Un segundo grupo que son las articulaciones cartilaginosas. Y un tercer grupo que son las articulaciones sinoviales. Usted no descansa con ese maletín en la espalda. Me carga mucha plata. Ok, entonces el primer grupo son las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas se dividen en tres grupos: suturas, sindesmosis y gónfosis. Si es sutura, puede ser plana, puede ser escamosa, puede ser foliada o puede ser cerrada, dependiendo de la forma de las superficies articulares que conforman esas articulaciones. Ahora, si la articulación es cartilaginosa, ella puede ser por cartílago hialino, por fibrocartílago o una combinación de los dos. ¿Ok? Ahora, si es sinovial, la vamos a clasificar de acuerdo a varios criterios. Número de superficies articulares, forma de las superficies articulares y a los movimientos. ¿Ok? Entonces vamos a desglosar todo eso. Entonces, las articulaciones fibrosas son aquellas articulaciones que son transitorias en una etapa de la vida del animal. Es decir, que se llegan a osificar los huesos, se unen, se fusionan y dejan de ser articulación mediante un proceso que se conoce como sinostosis. Las articulaciones fibrosas, suturas, las encontramos bien representadas en los huesos de la calavera, del cráneo. Las articulaciones fibrosas del tipo de la sindesmosis las encontramos representadas en algunos huesos como la unión del radio y del cúbito. Y las articulaciones fibrosas tipo gónfosis no son otra cosa que la implantación del diente con el alvéolo dentario, cuyo único medio de unión es un ligamento que se llama ligamento periodontal. ¿Okay? Ahora, si la articulación es fibrosa, sutura, tengo que ver si es plana, escamosa, foliada o cerrada. La articulación fibrosa, sutura plana, ella es aquella articulación donde las superficies articulares de ambos huesos es plana. Entonces tenemos que decir que se llama articulación fibrosa, sutura plana. Nombre y apellido. Ahora, puede que no sea plana, sino que los bordes de la articulación tengan forma de bisel. ¿Saben lo que es un bisel? ¿Nadie sabe lo que es un bisel? No, un pincel. Bisel. ¿Cómo les explico? Eso es
diagonal. Entonces, si yo tengo acá este corte recto, en vez de ser así, yo lo corto acá y le elimino esto. Está en bisel. ¿Ok? No, porque yo puedo tener este así, que en vez de ser así en bisel, yo lo puedo colocar en diagonal así, y no sigue siendo bisel, sigue siendo recto. ¿Ok? Lo que es diagonal es el corte que yo hice. ¿Me explico? Entonces, ¿algunos de ustedes conocen un pescado? ¿Sí? ¿Han visto un pescado alguna vez? No en el plato. Cuando lo sacan del río, del mar. ¿Lo han visto? ¿Y han visto lo que protege al pescado? ¿Cómo se llama? Escamas. ¿Y han visto cómo están organizadas esas escamas? Sí. ¿Cómo están? Una encima de la otra. Una tapando la otra, ¿verdad? Una va tapando la otra. Entonces, lo mismo hace este bisel. Si yo tengo un corte en bisel acá, llega el otro corte en bisel y lo tapa. Y lo mismo hace las escamas de los pescados. Una está aquí, la otra arriba de la otra arriba de la otra. Y por eso el nombre de escamosa. ¿Ok? Entonces esta es una articulación fibrosa, sutura, escamosa. Claro. Si yo le pregunto, denme un ejemplo. Ejemplo, sutura plana, la unión de los dos huesos frontales es una sutura plana. La unión de los dos huesos nasales, sutura plana. La unión de los dos huesos palatinos, sutura plana. ¿Ok? Ahora, sutura escamosa, la unión del hueso frontal con el hueso lagrimal. La unión del lagrimal con el maxilar. ¿Ok? Es una articulación fibrosa, sutura escamosa. Pero puede ser que no es ni esta ni esta, sino que la superficie... ¿Dónde está el borrador? Sino que... ¿Cuál era la duda? Díganme, yo les aclaro. Pero no me saboteen. Díganme. ¿Ah? Entonces, puede ser que no es plana ni es escamosa, sino que es foliada o foliata, donde tengo una superficie articular que tiene un nicho o tiene una cavidad donde va a entrar la superficie articular del otro hueso. Entonces, esta articulación, que es articulación fibrosa, sutura, foliada o foliata, la encontramos bien representada en la unión del hueso cigomático con el maxilar. El maxilar le forma ahí un surco donde entra el hueso cigomático. Es una articulación fibrosa, sutura, foliada o foliata. Pero puede ser que no es ni plana, ni escamosa, ni foliada, ni foliata, sino que es serrata. Es decir, que las dos bordes de las superficies articulares tienen la forma de un serrucho o de una cegueta, que tiene puros dientes, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí el borde de un hueso y tengo el otro que se amolda a este. Esta es una articulación fibrosa, sutura, cerrada. Y el ejemplo lo tenemos bien representado en la unión entre el frontal y el parietal, es decir, la articulación fronto-parietal. ¿Okay? La articulación fronto-parietal. ¿Estamos? ¿Cuál sería la más común? Sí, le estoy dando. Todas las vacas tienen frontal, es común. Tienen cigomático y maxilar, es común. Tienen frontal y lagrimal, es común para la escamosa. Todas las tienen todas.
tienes que saber cuál es la forma de las superficies articulares que unen los huesos, con las que se unen los huesos. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, si me dice que es fibrosa, me tiene que decir si es sutura, sindesmosis o gonfosis. Si me dice que es sutura, me tiene que decir si es plana, escamosa, serrata y foliada. O foliada. ¿Ok? ¿Sí o sí? Sí. Ahora, puede ser que no sea fibrosa, sino que sea cartilaginosa, también conocidas como anfiartrosis antiguamente. Entonces, las articulaciones cartilaginosas las encontramos por cartílago hialino, también conocida como sincondrosis. Y también por cartílago hialino o articulaciones primarias, cartilaginosas primarias. O puede ser por fibrocartílago. Las articulaciones por cartílago hialino, sincondrosis, la encontramos representada en la unión entre el asta mayor del hioide. ¿Cómo se llama el asta mayor del hioide? ¿Cómo se llama? El asta mayor del hioide. Va para el examen del miércoles. ¿Usted sabía que tenemos examen? ¿Cómo se llama el asta mayor del hioide? Estiloioide. El estiloioide. ¿Ok? Entonces, entre el estiloioide y el cilindro óseo que lo pone en contacto con la porción timpánica del hueso temporal. ¿Ok? La otra articulación cartilaginosa, fibrosa o secundaria, también conocida a veces como sínfisis, donde se interpone entre las superficies articulares un fibrocartílago. Los encontramos bien representados entre el cuerpo de una vértebra y otra. Entonces, el cuerpo de las vértebras se articula uno con otro y se interpone un fibrocartílago o disco intervertebral. Y son articulaciones cartilaginosas por fibrocartílago. ¿Dónde anda usted? No me vuelven a abrir, el que salga me le pone el botón. Ok, entonces, dijimos que las articulaciones fibrosas eran ¿cuáles? Claro, si no está aquí. Entonces, las articulaciones cartilaginosas, porque ya las fibrosas no las estudiamos, usted se las perdió. Las cartilaginosas secundarias o por fibrocartílago dijimos que están en el cuerpo de todas las vértebras. Una vértebra con otra está unida por una articulación cartilaginosa. ¿Ok? Además tenemos la unión de los dos huesos mandibulares acá, que forman una sínfisis que se llama sínfisis mandibular. Y la unión de los dos huesos coxales también forman una sínfisis que se llama sínfisis pélvica. ¿Ok? Así tenemos que esta sínfisis se llega a osificar, al igual que como lo hacen las fibrosas, pero el cuerpo de las vértebras no se osifica a menos que haya una patología. ¿Ok? La sínfisis pélvica también llega a osificarse, pero se osifica más rápidamente en el macho que en la hembra. Por una razón muy sencilla, la hembra necesita que se mantenga esa articulación para poder dilatarse al momento del parto. ¿Okay? Y aumentar el canal del parto para que el feto salga y pase por la cavidad pélvica hacia afuera. Entonces, esta sínfisis necesita que esté activa para que se separe, aumente el diámetro del canal del parto y no haya problemas al momento de darse el nacimiento del becerro. ¿Ok? Además de esto, ¿ok?, tenemos
las articulaciones sinoviales, antiguamente conocidas como diartrosis. Se considera que son las articulaciones verdaderas. No se llegan a osificar, es decir, permanecen durante toda la vida del animal y tienen los más grandes grados de movimiento. ¿Ok? Entonces, las articulaciones sinoviales tienen que cumplir una serie de características para que sea sinovial. Si no cumple con una de esas características, olvidémonos que es sinovial y tenemos que clasificarla o como fibrosa o como cartilaginosa, pero ya no será sinovial. ¿Y cuáles son esas características? Las siguientes características. Entonces, si yo tengo acá un hueso, hice un corte acá, agarré este miembro y hice un corte acá. ¿Qué corte es este? Y este acá, si lo hago por la mitad, ¿cuál es? ¿Ah? ¿Y este entonces qué? Sagital. El medial es uno solo. Sagital de ahí para allá y de ahí para allá, cualquiera que haga es sagital. Porque el medial es único. Los sagitales son infinitos. Entonces yo hago un corte acá que me paso por la mitad de la articulación de la escápula y el húmero. ¿Ok? Una articulación, un plano, un corte sagital. ¿Ok? Entonces yo tengo acá un hueso. Porque hice un corte, estoy viendo el tejido esponjoso. Y tengo acá la cavidad que lo recibe. ¿Ok? Hueso, hueso. Superficie articular de uno, superficie articular de otro. ¿Ok? Ahora, los huesos tienen que tener la articulación sinovial, una lámina que va de un hueso al otro que se llama cápsula articular. Característico de las articulaciones sinoviales. Si es sinovial, tiene cápsula articular, así. ¿Ok? Si es sinovial, tiene... Le iba a decir algo, pero no. Como para que no se lo olvide. Algo así como que si usted es varón, usted tiene pipí. Y si usted es hembra, tiene coco. ¿Ok? Entonces, así. Si es sinovial, tiene cápsula articular. Condición sine qua non. Entonces ya tenemos una característica. Ahora, esa cápsula articular tiene dos láminas. Una lámina externa, que es la lámina fibrosa, y una lámina interna, que se llama membrana sinovial. Entonces vamos a suponer que la roja es la membrana externa fibrosa. La roja, la verde que está acá es la membrana sinovial. ¿Ok? Entonces, además de eso, esta membrana sinovial, ¿verdad?, va a producir un líquido que se llama líquido sinovial, que es como el aceite que lubrica las articulaciones, como el aceite del motor de los carros.
Si no tiene aceite, se daña el carro, se rompen los pistones, se rompe todo. Si no tiene ese aceite, ese líquido sinovial, se dañan las articulaciones. ¿Ok? Es lo que nos permite que no suene cuando estamos haciendo flexión, extensión, movimiento de las articulaciones. Se puede reducir con una artrosis, se puede reducir, ¿ok? Puede dejar de producirse, y en humanos igual. Hoy en día usan mucho ácido hialurónico para sustituir o vamos a decir aumentar el líquido sinovial, la superficie de lubricación. Okay, entonces ese líquido sinovial va a estar acá, dentro de una cavidad que se llama cavidad articular. Está el líquido sinovial. Entonces fíjense, ya llevamos 3 características para que sea sinovial: cápsula articular, cavidad articular y líquido sinovial. Sin embargo, a pesar de tener ese líquido sinovial, si la superficie de los huesos articularan directamente una con otra, podría producirse desgaste. Para que eso no suceda, se va a formar en cada una de las superficies articulares un cartílago que lo protege que se llama cartílago articular. Entonces, si no cumple con esas 4 características, no puede ser sinovial. La buscamos en fibrosa o cartilaginosa y vemos de cuál es, pero no es sinovial. Es decir, que tiene que tener cavidad articular, líquido sinovial, cápsula articular y cartílago articular. ¿Estamos? ¿Sí o sí? Entonces, ojo, el ligamento capsular, la lámina externa, viene siendo uno de los medios de fijeza de las articulaciones sinoviales. Entonces, así como cuando tenemos el chip de que tiene que tener estas 4, cuando yo diga y la clasifique la articulación Z como articulación sinovial y me pregunten medios de unión, yo tengo que decir automáticamente cápsula articular. ¿Por qué? Porque tiene que tener cápsula articular, si no, no es sinovial. Y la cápsula articular es uno de los medios de unión. Veremos después que esta cápsula articular puede ser completa o incompleta. Es decir, si la manga de mi bata es la cápsula articular que envuelve la articulación húmero radiocubital y me la envuelve toda, es una cápsula articular completa. Pero si hay una que me envuelve adelante y otra atrás, son 2 cápsulas incompletas. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ok. Las articulaciones sinoviales que cumplen con esta característica, las vamos a clasificar de acuerdo al número de superficies articulares. ¿En qué? En simples y compuestas. La articulación de la escápula y el húmero, ¿cuántas superficies articulares hay? 2. Por lo tanto, es una articulación sinovial simple. Pero si nos vamos a la articulación coxofemoral, ¿cuántas superficies articulares hay allí? 3. ¿Cuántas? 3. ¿Cuáles? ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Ah? Con la tibia, pelvis y rótula. Tibia, pelvis y rótula. No sé. ¿Cuáles? Fémur, rótula y peroné. Pero yo no estoy hablando de esta, estoy hablando de la coxofemoral. Pensé que estaba hablando de Es la
la coxofemoral. ¿Cuántas superficies articulares hay ahí? ¿Ah? ¿Cuántas? Dijimos que cuando vimos la clase de osteología, dijimos que las depresiones articulares o no articulares pueden ser simples o compuestas. Dijimos que la cavidad, ¿cómo se llama la de la escápula? Glenoidea de la escápula, la forma solo la escápula, pero la cavidad que está aquí, ¿cómo se llama? Cotiloidea del coxal. ¿Quién es la forma? Ilion, isquion y pubis. Y además está el fémur. Entonces tiene 4 superficies articulares. Será una articulación sinovial compuesta. ¿Okay? Articulación sinovial compuesta de acuerdo al número de superficies articulares. Pero de acuerdo a la forma de las superficies articulares, vamos a clasificarlas. Entonces, de acuerdo al número de superficies articulares es simple y compuesta. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, ¿cómo será? Puede ser, si las superficies articulares son 2 facetas planas, ¿verdad? Será una articulación sinovial que de acuerdo a la forma de la superficie articular es plana. ¿Ok? Ejemplo de esta. La tenemos representada entre los huesos del carpo, que son huesos cortos y tienen puras superficies. Entonces ahí tenemos representada. Entre las carillas articulares del arco de las vértebras craneal y caudal son articulaciones sinoviales planas. ¿Ok? Pero puede ser que las superficies articulares no sean planas, sino que tengan, entonces esta será articulación sinovial plana. Ojo, de acuerdo al número de superficies articulares, de acuerdo a la forma y de acuerdo al movimiento. En eso quedamos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al número de superficies articulares, vamos a hablar de la escápula humeral. Dijimos que era simple, ¿verdad? Olvidémonos de la escápula humeral. Vamos a hablar de la articulación que se da entre el arco de una vértebra y otra. ¿Okay? Es plana. De acuerdo a la forma, entonces es plana. Y de acuerdo al movimiento que realiza, ¿qué es? ¿Qué movimiento puede realizar dos superficies planas? Préstame el celular. Préstame el celular. Si estos dos superficies planas, ¿qué movimientos pueden hacer? Una sobre la otra. Deslizarse, deslizamiento. Ese es el único movimiento que realizan las superficies articulares planas. Ella me hizo señas, démela ahí. Ok, entonces, esta es de deslizamiento. Ok, pero puede ser que la superficie no sea plana, sino que la forma de la superficie articular sea un hemicilindro. ¿Qué son los hemicilindros? ¿Qué son los hemicilindros? La mitad de un cilindro. ¿Y cómo se llaman? Cóndilos. Cóndilos. Entonces, en la extremidad, si una de las superficies tiene cóndilo, la articulación se llamará condilia. ¿Ok? Se llamará condilia. Entonces, de acuerdo, un ejemplo de ello lo tenemos entre el metacarpo y el metatarso con la falange proximal. Hay 2 cóndilos para cada dedo en la extremidad distal del metacarpo y del metatarso. ¿Ok? Entonces, esa es una articulación
que de acuerdo al número de superficies articulares, ¿qué será? ¿Simple o compuesta? La metacarpo y metatarsofalángicas. ¿Por qué? Sí, pero también un mismo hueso. Solo tiene 4 porque recibe 2 y 2 arriba. No. ¿Atrás qué tiene? ¿Qué huesos hay atrás? Los sesamoides. Ah, también tiene superficie articular. Obvio, no andan sueltos. De no los larga en cualquier lado y verá ver que los sesamoides tienen más ligamentos que la cabeza. O sea, se larga la cabeza, pero los sesamoides nunca. Y verá ver. Entonces, como tiene los sesamoides, esta es compuesta. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, que es condiloidea. ¿Y qué movimiento realiza? Ajá, eso es que flexión y extensión. Flexión y extensión. Entonces, movimiento, flexión y extensión. Y así sucesivamente. Vamos a estudiar cada articulación, después les digo otra cosa. Pero si no es condilia, sino que es la mitad de una esfera, la cabeza o calota. ¿Dónde hay un ejemplo de cabeza o calota? ¿Y dónde va? En el fémur. Entonces tenemos que la articulación escapulohumeral o coxofemoral es una articulación, como es una esfera, se llamará esferoidal. ¿Ok? Se llamará esferoidal. Si agarro la escápula humeral, digo que es una articulación que de acuerdo al número de superficies articulares es, entonces simple. De acuerdo a la forma de la superficie articular, ¿qué es? Esferoidal. Y de acuerdo a los movimientos, hace todos los movimientos. Así. Hace todos los movimientos de las articulaciones esferoidales. O podemos decir que es multiaxial. ¿Ok? Porque va por todos los ejes. Se llama así porque... Multiaxial puede ser. ¿Ok? Pero a lo mejor no es ni plana, ni condilia, ni esferoidal. Sino que tenemos una superficie articular que está conformada por dos labios separados por una garganta media, que se llaman como tróclea. Tróclea. Entonces la articulación se llamará troclear. Ejemplo, la de la rótula con la extremidad distal del fémur. Entonces es simple, es troclear, y el movimiento que realiza, ¿qué es? Flexión y extensión. Porque la tróclea, o el movimiento que realiza es de charneta, así se llama. Es como el movimiento que realiza la bisagra de la puerta. Nada más abre y cierra, abre y cierra. Usted no puede hacer la puerta así, no puede hacerla así, porque la bisagra no lo deja. Así es una articulación condilia o troclear. Nada más permite ese movimiento de charneta. ¿Ok? Las articulaciones de la pelvis eran compuestas, pero dijo que las cirugías se Osifican. pero esas no están No, pero la que pelvis. se osifica es la de la unión de los dos huesos coxales. La sínfisis pélvica, pero la coxofemoral no. Entonces por eso es que no son articulaciones. Son dos articulaciones diferentes. Pero igual se cuentan para lo de la... O sea, para lo de la... Es que lo que pasa es que la cavidad cotiloidea, donde entra la cabeza del fémur, ahí está, que está acá, está conformada por el ilio, el isquio y el pubis. Ajá, eso es lo que está... En cambio, la sínfisis solamente se une pubis e isquio. El ilio no forma parte de la sínfisis. Ok. A lo mejor no es ni plana, ni condilia, ni esferoidal, ni troclear. Ok. Sino que tenemos unas que se llama trocoide o de vástago y cavidad. ¿Se acuerdan cuando yo les di los huesos? Profesor, disculpe, tiene un recetante acá de una persona con café.
Ah, bueno, eso sí. Entonces, dijimos que puede ser trocoide. Cuando yo les di huesos del raquis, de la columna, dijimos que la primera vértebra cervical, ¿cómo se llama? El atlas, es atípica porque no tiene un cuerpo y un arco, sino que tiene dos arcos. Tiene acá en el arco, este es el arco dorsal, este es el arco ventral. Este arco ventral tiene una cara dorsal y una cara ventral, igual que este, dorsal y ventral. En la cara dorsal del arco ventral hay una superficie articular hacia mismo a los lados, plana, para articular con la vértebra que sigue, que es el que dijimos que es también atípica, porque no tiene en su cuerpo una cabeza y una cavidad, sino que tiene hacia adelante una apófisis que por parecerse a los se llama apófisis odontoides, y esa apófisis odontoides articula acá, y esa articulación se llama apófisis, articulación trocoide o de vástago y cavidad. ¿Ok? Acá, la unión entre el axis y el atlas. ¿Ok? Entonces la articulación atlantoxoidea es una articulación que de acuerdo al número de superficies articulares simple, de acuerdo a la forma es trocoide o de vástago y cavidad, y de acuerdo a los movimientos que realiza es de rotación. El axis rota sobre el atlas. Hace esto. Cuando yo hago esto, es el axis el que está rotando sobre el atlas. Pero cuando esto es el atlas sobre los cóndilos del occipital. ¿Ok? Listo. Ah, pero a lo mejor no es trocoide, ni troclear, ni esferoidal, ni condilia, ni plana. ¿Ustedes han visto un caballo alguna vez? Ah, bueno. Ajá, ok. ¿Y qué le ponen arriba al caballo? Una montura, una silla, ¿verdad? Ustedes saben que es cóncavo y convexo. Si no saben qué es bisel, me preocupa. ¿Saben lo que es cóncavo y convexo? Ok. Entonces, la silla montada en el caballo, ¿verdad? Si yo la miro de adelante hacia atrás es así, es cóncava. Y si la miro de un lado al otro es convexa. Y el jinete, ¿cómo es? De adelante hacia atrás es, y de un lado al otro es a la inversa. De adelante hacia atrás es convexo y de un lado a otro es cóncavo, es decir, a la inversa de la silla, y por eso encajan perfectamente el jinete con la silla. Y entonces esa articulación se llama articulación en silla de montar. Así. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la apófisis estiloide del cúbito con el carpo cubital. Apófisis estiloide del cúbito con el carpo cubital. ¿Ok? No sé si me falta. Si se me pasó, se la voy a preguntar igual. Recuerden que yo soy aquí un facilitador. Y soy humano. Entonces se me puede olvidar. Pero como soy un facilitador, en el material de estudio está todo. En el libro de Getty está todo. En las guías está todo. En las que estoy terminando, estoy haciendo. Que ya está la de articulaciones, que es esta. La clase de esta semana. No, esa es la de la semana pasada. Esa es osteología. Esta es astrología. ¿Ok?
Imagínate. ¿Cómo? Tiene que estudiar. Exactamente. Ok. Había algo que cuando fui para allá dije no se lo he dicho. Y tengo que decírselo ya. Hablamos de 3 tipos de articulaciones, pero hay una cuarta. ¿Cuáles son las superficies articulares que hay para articular el miembro torácico con el tórax? Porque el miembro pélvico con el dorsal está la corsofemoral. Pero ¿cómo se articula el miembro torácico con el tórax? ¿Cuáles son las superficies articulares? ¿Cuáles son las superficies articulares entre el miembro torácico y el tórax? ¿No qué? ¿Cuáles son? Por ejemplo, la escápula con las costillas. ¿Cuáles son las superficies articulares de ambos? Para articular entre ellos. ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Cómo? No hay. Ojo. No, lo que pasa es que en el humano tenemos clavícula y ellos no tienen clavícula. Exactamente. La unión del miembro torácico con el tórax se da a través de músculos. Y esa articulación que se da a través de músculos se llama sinsarcosis. Sinsarcosis. ¿Ok? Entonces esa es la cuarta clasificación de las articulaciones. Fibrosas, cartilaginosas, sinoviales y sinsarcosis. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí, doctora. Ok. No sé, pero la miro y parece que me faltará. Si no, él se mete que viene a hacer la dos. Un poquito consuelo. Ah, bueno, esa es la actitud. Dijeron, Ahora se quedó inconforme. Mañana no tiene la E. No va a asegurar que me acuerde. Ok. Ahora, ¿qué movimiento realiza las articulaciones? Ya hemos visto muchas. Este es de deslizamiento, flexión y extensión. Multiaxial, todos los movimientos, pero ¿cuáles son esos multimovimientos que realizan? Entonces tenemos deslizamiento, flexión, extensión, rotación, abducción y aducción. En la abducción, ABD, es separar el miembro del plano medio, hacer esto. Y aducción es acercar el miembro al plano medio. ¿Ok? Y por último, la circunducción, que esta es la mezcla de todos estos movimientos. Es el movimiento que realiza y que deja en la imaginación un cono, ¿verdad? De base exterior y vértice hacia la articulación.
¿Ok? ¿Cómo? O es que se... Eso no va a crecer. Sí. O sea, puede hacerlo, pero no la van a hacer. Sí, pero mira aquello que le quita atrás. Ah, claro. La cola hace todo eso y se espantan las moscas por todos lados. ¿Verdad? Entonces, a la cola hace todos esos movimientos. Es circunducción, es decir, hace flexión, rotación, extensión, abducción, aducción, todos los movimientos. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo no vamos a estar? Ok. Están pero bien raspados. Ahora, ¿cómo nos vamos a estudiar cada articulación que nosotros vamos a estudiar? Cuando vamos a estudiarnos una articulación, Pues menos mal que son 200 y pico, porque si son 300 no jodan. nos vamos a estudiar primero el nombre. Agarro una articulación, ¿cómo se llama? Escapulumeral, húmero radiocubital, occipitotroclea, intervertebral, costo vertebral, costo condral, condroesternal. ¿Cómo se llama? Ese es el nombre anatómico. Hay un nombre esotérico que lo van a ver cuando vean zootecnia, pero la ven si pasan anatomía. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la articulación escapulumeral es la articulación del encuentro o del hombro. La articulación húmero radiocubital es la articulación del codo. Pero esos son nombres zootécnicos. Entonces, lo primero que cuando yo tenga una articulación en la mano, lo primero que le voy a estudiar el nombre, cómo se llama. Porque si no me sé ni cómo se llama, ¿para qué me voy a estudiar lo demás? Ojo. Luego nos vamos a estudiar superficies articulares. Que estas las vimos en osteología. Es decir, que hoy ustedes me la van a decir a mí. ¿Ok? Porque al fin de semana tuvieron para estudiar. ¿Okay? Y es material del examen. ¿Usted sabía que tenemos examen el miércoles después de Semana Santa? Ok. Entonces uno para el examen, ¿qué hace? Estudia, ¿verdad? Entonces pónganse pilas. Porque yo no quiero ver las notas publicadas como un asesinato. Porque las que son menos de 10 aparecen en rojo. Coloradito. Y las que tienen más de 10 en negro. Entonces, que no se vea tan rojo esa publicación. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, cuando yo voy a estudiarme la articulación escapulumeral, por ejemplo, nombre, articulación escapulumeral. Superficies articulares. Cavidad glenoidea de la escápula que está en el ángulo distal de la escápula. ¿Y con quién articula? Con la cabeza o calota del húmero que está en la extremidad proximal o epífisis proximal del húmero. Punto. Ahora, luego viene la clasificación. ¿Ok? Entonces tengo que decir si es fibrosa, si es cartilaginosa, si es sinovial, si es sin sarcosis. Si es fibrosa, si es sutura, si es sindesmosis o si es gófosis. Ah, pero si es sutura fibrosa, si es fibrosa sutura, tengo que decir si es plana, serrata, foliata, ¿verdad? O escamosa. ¿Estamos? Ahora, si es sinovial, dentro de la clasificación en la sinovial. Si es cartilaginosa, dentro de la cartilaginosa. ¿Ok? Entonces tengo que clasificar. Después tengo que, ya yo sé qué tipo de articulación es, me voy a estudiar los medios de unión. ¿Quién une esos dos huesos? ¿Quién los mantiene unidos? ¿Ok? Ahora, dijimos que las articulaciones sinoviales, uno de los medios de unión es la cápsula articular. Entonces, si yo aquí digo que es sinovial,
cuando llegue aquí, medio de unión, cápsula articular. Así. ¿Por qué? Si digo que es sinovial, tiene que tener cápsula articular. Ahora no, digo sinovial y no tiene cápsula, tu hermano. Porque las características para que una articulación sinovial, repito, son cápsula articular, cavidad articular, líquido sinovial y cartílago articular. ¿Estamos? Luego viene por último los movimientos que realiza. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo tomo una articulación, este ABC. Nombre, superficies articulares, clasificación, medio de unión y movimiento. Entonces, como esto lo vimos en osteología, si usted no se ha estudiado la osteología y viene a estudiarse las articulaciones, cuando llegue aquí, le toca devolverse a osteología. ¿Ok? ¿Estamos sí o sí? Sí. Entonces vamos a entrar en materia. Articulaciones del esqueleto apendicular. ¿Ok? ¿Cuáles son los huesos del esqueleto apendicular? ¿Ah? Los miembros torácico y pélvico. ¿Ok? Ese es el esqueleto apendicular, porque el esqueleto tiene ¿cuál? Cabeza, columna, costilla y esternón. ¿Ok? Ya de la cabeza nos estudiamos varias articulaciones. ¿Ok? Falta estudiarnos la delioides, que nos estudiamos una sola, y la temporomandibular. Pero esa la dejamos para el miembro. ¿Ok? Hoy vamos a estudiarnos la del esqueleto apendicular. Y empezamos con el miembro anterior o torácico. Así tenemos entonces que la primera es esta articulación que está acá. Articulación, nombre, escápulo humeral. Superficies articulares, yo se los di como ejemplo. Cavidad glenoidea, ¿de quién? ¿Que está dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En el ángulo distal. ¿Por qué? Porque este es hueso ¿qué? Ancho y plano. ¿Y qué tiene los huesos anchos y planos? Caras, bordes y ángulos. ¿Con quién articula? Con la cabeza o calota. ¿Que está dónde? Superficie no. En la extremidad proximal del húmero. ¿Ok? Superficies articulares. Clasificación. Es sinovial. Pero de acuerdo a la forma de las superficies articulares, ¿qué apellido tiene? ¿Sinovial qué? Esferoidal. De acuerdo al número de superficies articulares, ¿qué es? Simple. Y de acuerdo a los movimientos, todos. Todos los movimientos realiza la articulación. Ahora, vamos a la 4. ¿Qué dice? Medios de unión. Si dijimos que era sinovial, tiene cápsula articular. Cápsula articular. Así, condición sine qua non. ¿Será completa o incompleta? No sé, pero si dije que es sinovial, tengo que ser consecuente con lo que digo. Si digo que sinovial, tiene cápsula articular. En este caso, la cápsula es completa. Envuelve todo, como ve la manga de mi bata. ¿Ok? Además de la cápsula articular, otros medios de unión extrínsecos a la articulación son todos esos músculos que la rodean, que la ayudan a mantener unida. Pero adicionalmente a ello, es la presión negativa que realiza el animal cuando se afinca en el piso. Hay una presión que mantiene unida la articulación escápulo-humeral.
¿Qué movimiento realiza? Ya dijimos. Todos los movimientos. Entonces así se van a estudiar ustedes cada articulación. A cada articulación esas 5 cosas. A cada una de esas 5 cosas. Está en el libro de Getty, está en la guía, están en las clases, no sé, en la grabada, no sé. ¿Estamos? Seguimos hacia abajo. ¿Qué tenemos? Acá. La articulación. Nombre. Número radiocubital. Nombre. Número radiocubital. Abajo abotonada. Abotonada, mire, va así desde arriba. Si no, buscamos la grabadora. Pero yo no sé qué entienden ustedes cuando yo digo abotonada. Y ustedes dirán, ¿qué es usted? Señores, desde aquí los tenemos que formar como médicos. Ustedes van a salir egresados como médicos. Y la bata es para tenerla abotonada. Si usted la quiere tener desabotonada, porque es una chaqueta bien bonita y se la pone. Pero lo que nos demuestra, lo que nos dice que somos pulcros es la bata. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Húmero radiocubital. Superficies articulares. Superficies articulares que forman esta articulación. Me dijeron que era húmero radiocubital. ¿Qué aporta el húmero? ¿Qué aporta el radio? ¿Y qué aporta el cúbito? La trompa y el cóndilo del húmero. Ajá, ¿que están dónde? En la parte, en la extremidad distal. ¿En dónde? En la extremidad distal. En la extremidad distal del húmero. ¿Con quién articula? Ajá, ¿qué superficie tiene el radio y cúbito? Con la extremidad proximal del radio y el alecranón del cúbito. Que tiene unas superficies articulares Cóncava. cóncavas. ¿Ok? Clasificación. Sinovial condilia y, Sí. que ella me dijo que tenía cóndilo y, entonces condilia y troclea. O sea que pueden haber más de 2 tipos de Es articulación. que aquí hay cóndilo y hay troclea. Ok. O si no, ella es una embustera. No. Ah, bueno. Ella me dijo que había cóndilo y troclea. ¿Ok? Entonces, sinovial, troclear, condilia. ¿Ok? Medios de unión. Ojo. Cápsula articular. Cápsula articular. Cápsula articular, si dijimos que era sinovial, condilia y troclear. Entonces, ¿qué tiene? Cápsula articular. Tienen que sabérselo así. ¿Cómo se llama usted? ¿Ya ves? Así. Tienen que aprender. Así que apenas digan, si me la clasifico como sinovial, tiene que tener cápsula articular. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia con la de la escápula humeral? Que aquella era completa y esta es incompleta. Tiene una dorsal y una caudal. Tiene 2 cápsulas articulares incompletas. ¿Ok? Esa que ven ahí amarilla es la cápsula articular. ¿Ok? Entonces, además de ese medio de unión, tenemos 2 medios de uniones laterales. 2 ligamentos funiculares o acintados que van, ¿cómo se llaman las eminencias que hay en la extremidad distal del húmero? Al lado del cóndilo y al lado de la trópea. Epicóndilo y epitrópea. Entonces, en los ligamentos colateral lateral y colateral medial van desde el epicóndilo y la epitrópea a la extremidad proximal de quién? El ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial. Va desde la epitróclea a la extremidad proximal de quién?
del radio. Va del epicóndilo a la extremidad proximal del radio, pero en su parte mediana. ¿Ok? ¿Los ligamentos van para el examen? Sí o sí. ¿Cómo? ¿Los ligamentos van para el examen también? Para el del lunes no. El del miércoles no. Lo del miércoles hasta ahí, hasta generalidades. Ok. ¿Ok? Ya esto va directo al parcial. Todas las articulaciones y los músculos van directos al parcial. El preparcial es toda la semana pasada y la primera parte de la clase de hoy. ¿Ok? O sea, lo de la clase del miércoles no va. ¿O sí? Ni esta que estoy hablando ahorita tampoco. Ok. Hasta ahí, hasta donde les di eso. ¿Ok? Pero les aseguro que tienen para divertirse toda la semana. Sí, me divertí todo el fin de semana. Correcto. Ahora les paso la programación, que yo pensé que se las había pasado. Diga, duro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ah? Ok. Entonces seguimos con la articulación que se llama. ¿Cómo se llama? Húmero radiocubital. Dijimos que la clasificamos, vimos los medios de unión y qué movimientos realiza. Extensión. Flexión y extensión. No puede hacer más nada. Flexión y extensión. ¿Okay? Mire su pose. Cuando usted hace esto, está girando es acá. No está girando aquí. Aquí nada más es flexión y extensión. ¿Ok? Ahora fíjense. El otro grupo se me olvidó. Ustedes tienen que saber en cada articulación cuál es el ángulo de flexión y cuál es el ángulo de extensión de una articulación. ¿Por qué lo tienen que saber? Porque cuando se vayan a estudiar los músculos, si usted no sabe cuál es el ángulo de flexión y de extensión de una articulación, no va a saber cuál es la función del músculo. Entonces, el ángulo de flexión de una articulación, si yo tengo aquí esta articulación, ¿cuánto mide este ángulo? 180, ¿verdad? Y este, 180, ¿verdad? Ambos. Ahora, el ángulo de flexión es aquel ángulo que es capaz de disminuir de 180 grados. Y el de extensión es el que aumenta a más de 180 grados. Entonces aquí tengo 180 y aquí tengo 180. Cuando yo hago esto, ¿en cuánto quedó este? 90. Entonces este será el ángulo de flexión. El que disminuye es de flexión y el que aumenta es el de extensión. Entonces, hagan ustedes el ejercicio. Si este es el ángulo que disminuye, este es el de flexión. Este es el que aumenta, es el de extensión. Cuando estudiemos los músculos, un músculo que pase por acá por delante y se quede aquí, cuando se contrae hace esto. ¿Qué función tendrá? Flexor. ¿De quién? De la articulación húmero radiocubital. Hay que ponerle de aquí en flexión. Pero si pasa por detrás y se queda aquí, cuando se contrae, ¿qué hace? Extensión. Entonces será extensor ¿de quién? De la articulación húmero radiocubital. Entonces tienen que saber cuál es el ángulo de flexión y de extensión de cada articulación para que puedan entender la función de los músculos. Entonces ahí vamos. Si no se sabe las superficies articulares, no sabe el ángulo de flexión y extensión de las articulaciones y se va a ir a estudiar. Obviamente va a quedar limpio. No va a entender nada. Entonces nosotros les damos huesos, articulaciones y después músculos, no por capricho, sino porque es una regla, una norma pedagógica para que ustedes puedan entender todo lo que es el aparato locomotor. ¿Ok? ¿Estamos entonces? Sabemos cuál es el ángulo de flexión y de extensión. Ok, entonces, aquí dijimos, la que hemos explicado es del número con el radio, pero falta el radio con el cúbito. El radio con el cúbito, ¿cuáles son las superficies articulares?
del cúbito. ¿Y qué hay en esas caras? Una articulación que se osifica. Pero no todas. No, no toda, porque queda Hay dos superficies planas. Interóseo. Hay dos superficies planas en la extremidad proximal del radio, en su cara caudal, y dos superficies planas que hay en la cara craneal del cuerpo del cúbito que forman una articulación radiocubital sinovial plana. Pero hay otra que se da entre el cuerpo del cúbito y el radio que forman una articulación que es tipo fibrosa del tipo de la sindesmosis. ¿Ok? Y vemos unos espacios en la parte dorsal, este espacio que vemos allí, espacio interóseo o arcada radiocubital proximal, y hay otra arcada radiocubital distal. ¿Ok? En ese espacio. ¿Ok? ¿Estamos entonces? Sí. Luego que viene Los carpos. los huesos del carpo. ¿Ok? Buenos días. Ok. Aquí tenemos la articulación del carpo, que la dividimos en tres. Nombre, ¿verdad? Son los huesos del antebrazo. Radiocúbito, ¿verdad? Ese es el antebrazo. Entonces se llama, entre los huesos radiocúbitos y los huesos del primer rango del carpo, se llama antibrachiocarpiana. Entre los huesos del carpo se llama intercarpiana. Y entre el carpo y el hueso inmediatamente distal es el metacarpo, se llama carpo metacarpiana. Antibrachiocarpiana, intercarpiana y carpo metacarpiana. La intercarpiana tenemos entre los huesos del rango proximal, es decir, carpo radial, carpo cubital, carpo intermedio, carpo radial. Entre los huesos del rango distal tenemos C2 más C3, C4. Y tenemos entre el rango proximal y el rango distal. Como estos huesos son cortos, tienen superficies planas. Entonces son articulaciones. Las intercarpianas son sinoviales planas. Ahora nos vamos a la extremidad distal del radio cúbito. ¿Qué tenemos allí? Yo sabía que me había faltado una. Ya me acordé. Mañana te la ¿Dónde está el borrador? ¿Quién ayuda? ¿Cómo? ¿Te ayuda? Ajá. Puede ser. Son partes sinoviales, las que explican el. Sí. De acuerdo a la forma de la superficie articular. ¿Ok? Tenemos entonces que una superficie articular es convexa, cóncava y continúa para acá. Y la otra superficie articular es la opuesta. Es cóncava y convexa y va hacia acá. Cuando se da el movimiento, este hueso rojo se desliza para acá y hace este movimiento. Sube y baja. Hace un elipse. Entonces la articulación sinovial elipsoidal. Ejemplo de ello, la articulación del radio con los huesos del primer rango del carpo. Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital. Porque el carpo accesorio, ojo, tiene una articulación sinovial plana porque él es prácticamente solo con el carpo cubital. ¿Ok? ¿Estamos? Ya ve que creo que no se me olvidó más nada. Ok. Una articulación sinovial Elipsoidal. elipsoidal, que es con En la extremidad distal del radio, con los carpos. ¿con qué parte de los carpos? La primera línea del. ¿Cómo se llama? El primer rango. ¿Cómo se llama esa parte? Proximal. La cara proximal, porque son huesos cortos y tienen caras. Ok. Los huesos cortos son como un dado, tienen caras por todos lados.
¿Ok? En cambio, los huesos largos que tienen, Extremidades y cuerpo. pilas que le echan. Usted sabe que tenemos examen la semana de Semana Santa. Póngase pila porque los veo lentos, los veo mal. ¿Ok? Los veo mal. ¿Ok? De verdad, estudien. Estudien porque el resultado en mis 36 años que tengo dentro de este anfiteatro no creo que sea diferente a todos los demás. ¿Ok? Así es que si no estudian, no pasan. Aquí la suerte no existe. Aquí los caletres tampoco pasan. Porque puede saber mucho, pero si cuando yo le muestro el modelo anatómico no sabe cuál es, está muerto. Entonces, amigos, estudien, no es meterles miedo, es que estudien. Miren, con todo lo que yo les he dado, desde el lunes hasta que terminamos las generalidades de artrología, tienen para divertirse. El que deje para estudiar en Semana Santa solamente el viernes o el sábado y domingo, no le va a dar tiempo, se lo va a comer el concón. Entonces, si quiere graduarse en 5 años o menos, pase anatomía. Porque si no pasa anatomía, ya de entrada se va a 5 años y medio. Porque no puede ver la comparación. Y aquí no existe el paralelo. Entre las anatomías no hay paralelo. Es decir, que las vea juntas. No existe. Entonces, amigos, estudien. Porque el que no estudia no pasa, ¿verdad, Javier? Ok, entonces la articulación antibrachiocarpiana es sinovial elipsoidal. Sinovial elipsoidal, ¿ok? Medios de unión. Aquí tenemos dos ligamentos capsulares incompletos. Uno dorsal y otro dorsal y otro palmar. ¿Verdad? ¿Por qué no hablamos de caudal? Porque ya estamos en las manos, pues, de la Ya estamos en la mano. ¿Ok? Ya estamos en la mano. Entonces, uno dorsal y otro palmar incompleto, los dos. ¿Ok? Que cubre todo. Estos son los ligamentos comunes. Además tenemos a los lados dos ligamentos, colateral lateral y colateral medial. Colateral lateral y colateral medial. Además tenemos unos ligamentos que van a unir carpo intermedio, carpo radial, carpo cubital. Otro que va C2 más C3, C4. Y el otro que va, miren lo oblicuo, ¿ok? Del carpo intermedio al C2 más C3. Luego tenemos la articulación que va carpo metacarpiana. ¿Qué superficies articulares hay en la extremidad proximal del metacarpo? ¿Qué hay? Dos superficies articulares cóncavas, ¿no? Planas. Planas, perdón. Que reciben la cara distal del arco, perdón, del rango distal del carpo. Es decir, del C2 más C3 y C4. Forman entonces una articulación sinovial plana. Y de acuerdo al número de superficies articulares, esta articulación, ¿qué es? Compuesta. Compuesta. Por Dios, si tiene 200.000 huesos. ¿Ah? ¿Y qué movimiento realiza en conjunto? Realice, ¿cómo mueve usted su muñeca? ¿Qué hace? Rotación. Flexión y extensión. En conjunto eso es lo que hace, flexión y extensión. ¿Ok? Esta entonces es la articulación del carpo
La antibraquiocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana. Ahora nos vamos hacia abajo, que es el dedo. Las articulaciones del dedo. Ok, aunque ustedes no lo crean, ese es un dedo. Ok, esta es una vista dorsal y esta es una vista palmar. ¿Por qué sabemos que esta es la palmar? Por los sesamoides. Pero como el dedo del miembro anterior y del posterior es igual, entonces vamos a decir que esta es una vista y esta es una vista o plantar, porque no voy a repetir otra vez el texto. ¿Ok? Entonces, nombre completo es articulación del dedo. La dividimos en carpo o metacarpo o metatarso falángica. Metacarpo o metatarso falángica. Primera interfalángica y segunda interfalángica. ¿Ok? Carpo o metacarpofalángica, primera interfalángica y segunda interfalángica. ¿Ok? Ahora, entre el metacarpo o el metatarso con la falange proximal, ¿qué superficies articulares tenemos? ¿Que están dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama eso? En la extremidad distal del metacarpo o metatarso tenemos 4 cóndilos, 2 para cada dedo. 2 cóndilos y 2 cóndilos. ¿Ok? ¿Con quién articulan? ¿Cómo se llama? Con la extremidad proximal de la falange proximal. Correcto. Entonces, que hay superficies articulares cóncavas para recibir los cóndilos de completada caudalmente ¿por quién? Con los grandes sesamoides. Con los grandes sesamoides que son los pequeños. Porque los pequeños sesamoides son los grandes. Y son 2 sesamoides contra. Ay Dios, que si se invierte en estas alturas. Eso fue de la semana pasada y gozamos para todo. ¿Usted dónde estaba? Grandes sesamoides para cada dedo. Ok, entonces son 2 grandes sesamoides para cada dedo y un pequeño sesamoide para cada dedo. ¿Ok? Entonces, eso es la metacarpo metatarso falángica. Ahora vamos entre la primera interfalángica. ¿Qué superficies articulares hay en la primera falange? ¿Cómo se llaman lo que hay en la extremidad distal de la primera falange? Hay cóndilos, hay 2 cóndilos. ¿Que articulan con quién? ¿Con quién? ¿Y qué parte de la falange intermedia? No. La cara proximal, porque es un hueso ¿qué? Corto. En cambio este es un hueso largo. Dijimos que este era el hueso largo más corto de la anatomía animal. En cambio este es un hueso corto y los huesos cortos que tienen puras caras.
Entonces la cara proximal de la falange media articula con la extremidad distal de la falange proximal. ¿Estamos sí o sí? Sí. Ahora nos vamos acá a la segunda, donde hay dos cóndilos. ¿En dónde? En la cara distal de la falange media y dos superficies cóncavas que hay en el ángulo retrobasal de la falange distal. ¿Ok? Listo. Esos son las superficies articulares que encontramos acá. Aquí tenemos los pequeños sesamoides y aquí el gran sesamoide. ¿Así es? No, a la inversa. Ya deberían saberlo. Ya debería de estarme corrigiendo a mí. ¿Entiendes? Ok. Ahora, esta articulación, ya mismo superficie articular. Ahora vamos a clasificarla. ¿Cómo se clasificamos esta? Nombre. Sinovial. Y como hay dos cóndilos se dice bicondilia. ¿Ok? Sinovial, como hay dos cóndilos es sinovial, como hay dos cóndilos es de acuerdo al número de superficies articulares. Compuesta. Porque miren, están los sesamoides. Y estas son simples y esta es compuesta. ¿Ok? Medios de unión. Medio de unión, la cavidad es una cavidad, esto es una cavidad, esto no es una área. Cápsula articular. Cápsula articular. Entonces aquí tenemos una cápsula común para estos dos. Entonces, ¿ok? En cambio estas son cápsulas individuales. ¿Estamos? ¿Qué otro medio de unión además de la cápsula articular tiene que existir? La presión negativa. No. Usted levanta la mano y el dedo no se le cae. ¿Ok? Tendones no mucho. Los ligamentos. ¿Cuáles son esos ligamentos? Vamos a tener un ligamento capsular craneal que cubre todo y otro caudal. ¿Es caudal? Palmar o plantar. Tienen que estar pilas. Claro, si no estudiaron, no van a saber si yo les estoy diciendo mentiras o no. ¿Ok? Entonces, en la parte palmar o plantar, porque son iguales, tenemos un ligamento capsular incompleto y este también es incompleto. Entonces, este ligamento capsular que va acá, nace desde arriba, desde los huesos del tarso o del carpo, de la cara palmar o plantar, del tarso o carpo, y hacia abajo se va a dividir en 8 ramas, 4 ramas sesamoidianas y 4 ramas tendinosas. Sesamoidianas porque va una a cada sesamoide. A los tendones, obviamente. Aquí tenemos esto que está acá, morado y naranja, no sé. Son tendones, no forman parte de la articulación. ¿Ok? Estos son los tendones de los músculos. Si pasa por delante y el ángulo de flexión es este, estos músculos son extensores. Entonces se llama músculo extensor propio del dedo 2 y del dedo 3. Y estos son el músculo extensor común de los dedos, porque fíjense que se divide en dos. Estos tendones de los músculos propios, extensores propios de los dedos, van a recibir refuerzo de las ramas tendinosas. Fíjense, estas rojas son las ramas sesamoidianas, va a cada sesamoide. 4. Y las tendinosas son estas amarillas que vemos acá, estas amarillas y esta que está por dentro color marrón. Esta amarilla está mal dibujada, no llega hasta ahí. Ella hace esto. ¿Ok? Hace esto. No sigue para abajo. Esto está mal dibujado. ¿Ok? No se ve nada dibujado.
Entonces, las ramas tendinosas vienen acá. Una concéntrica y otra excéntrica a cada lado. Cuando salen adelante, la concéntrica se divide en ramas para acá y ramas para acá. Y la que sale acá, vienen acá y viene acá. Y aquí vienen los tendones de los músculos extensores propios de cada dedo. ¿Esas ramas son de qué? De tendones, de los músculos. Ok. ¿Ok? Pero estas ramas tendinosas, estas que van acá, que las vemos atrás, pero luego se van hacia adelante, me van a reforzar los tendones de los músculos extensores propios de los dedos. ¿Ok? Por ahí un lado. Luego seguimos viendo que tenemos dos ligamentos colaterales. A ver acá. Okay, el verde que vemos ahí es el capsular. Y acá tenemos un ligamento colateral lateral, colateral medial y dos concéntricos. Es decir, que tienen unos acá uno, que se va y llega hasta la falange distal. Acá tenemos otro y otro que se prolongan hasta la falange media, perdón. ¿Ok? Son los ligamentos metacarpo o metatarso falángico. Lateral, lateral y dos mediales. Dos para cada dedo. Además de eso, los sesamoides tienen cada uno varios ligamentos, 8 ligamentos sesamoidianos inferiores. Tenemos 2 verticales y 2 en X. Entonces fíjense, falta además unos ligamentos que están entre los sesamoides y 2 laterales. Entonces los sesamoides, estos se llaman intersesamoidianos, porque están entre los sesamoides. Entonces así tenemos que los sesamoides, que ya no sabía que estaban articulados, fíjense que están a punto de caerse. Tienen 4 ligamentos sesamoidianos que vienen del ligamento capsular posterior o cuerda suspensora del menudillo también se llama. Tiene 4 allí, tiene 2 laterales, 2 entre ellos y 2 entre los mediales. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y 4 van 9, ¿verdad? Y miren, 8 sesamoidianos inferiores, 17 ligamentos tienen los sesamoides y están a punto de caer. Y se ¿Ok? cayeron el día el coño de la madre. ¿Sí o sí? Y se cayeron el día el coño de la madre. Sí. Ahora, estos tienen los ligamentos capsulares, estos que se prolongan del metacarpo metatarso falángico hasta la falange media, ¿ok? Y tienen, además, en la segunda interfalángica que tiene el pequeño sesamoide tiene una ranura que mira dorsalmente, donde se inserta un ligamento interóseo. ¿Ok? Pero además, el bovino, el dedo del bovino, tiene que evitar que cuando camine se abran los dedos. Y para ello existen 2 ligamentos que por estar entre los dedos, entre los dígitos, se llaman ligamentos interdigitales. Y hay un ligamento interdigital proximal y un ligamento interdigital distal. El distal tiene un núcleo central y tiene ramas a la falange media y a la falange distal, que es este que vemos acá, celeste. ¿Ok? El otro no lo pintaron, pero está entre las caras mediales del cuerpo de la falange proximal. ¿Estamos? ¿Estamos listos? Miren los cruzados en X de los sesamoides distales. ¿Estamos entonces? Nos vamos al miembro posterior.
primera es la articulación coxo-femoral, entre el coxal y el femoral, ¿verdad? Entonces tenemos articulación coxo-femoral. ¿Ok? Articulación coxo-femoral. ¿Estamos? Así tenemos entonces nombre, articulación coxofemoral, ¿verdad? Superficies articulares. ¿Cuáles son? Que forman esta articulación. ¿Cavidad qué? ¿De quién? Del coxal. Cavidad cotiloidea, porque la glenoidea es del escápulo. Cavidad cotiloidea del coxal. ¿Okay? ¿Y quién más? La calota o cabeza, que está ¿dónde? En la extremidad proximal del fémur. ¿Ok? Clasificación. Una articulación sinovial compuesta. Sinovial compuesta. De acuerdo a la forma de la superficie articular es tiene una hemisfera. Entonces, esferoidal. Esferoidal, póngale la luz. ¿Ok? Luego dijimos nombre, superficies articulares, clasificación, medios de unión. Ella dijo que era. Entonces tiene que tener cápsula articular. En este caso, al igual que la cápsula humeral es una articulación sinovial completa, es una cápsula articular completa. Rodea toda la superficie articular. ¿Ok? ¿Qué otro medio de unión además del ligamento capsular? Tenemos en la cabeza o calota del fémur, encontramos una superficie, una depresión. Esta que está acá, que dijimos que se llamaba fosa ¿qué? Fosa digitiforme. Digitiforme, porque parece que le dejaron el dígito impreso allí. Entonces, en esta fosa digitiforme se inserta un ligamento que lo llamamos ligamento redondo, que es intraarticular, que va desde la fosa digitiforme de la cabeza del fémur al trasfondo de la cavidad cotiloidea del coxal. Entonces, este es otro medio de fijeza. Además de los medios de fijeza extrínsecos, que son los músculos que rodean la articulación, que los veremos después de Semana Santa. ¿Y qué movimiento realiza? Todos. Dijimos que era esferoidal. Entonces realiza todos los movimientos. ¿Ok? Luego viene la articulación femorotibio-rotuliana. Entre el fémur, la tibia y la rótula. Femorotibio-rotuliana. ¿Ok? Así tenemos entonces que cuáles son las superficies articulares que conforman esta articulación. Cóndilos que están ¿dónde? En la extremidad distal del fémur. En la extremidad distal del fémur. ¿Y qué más hay allí? En la extremidad del... Una tróclea. Entonces tenemos una tróclea y dos cóndilos. ¿Con quién articula la tróclea? Con la rótula. ¿Y las cóndilos con quién articulan? Con los cóndilos de la extremidad proximal de la tibia. De la tibia. Entonces estamos ahí articulando cóndilo con cóndilo. Eso es como que usted articule un balón con otro balón. Si usted tiene un balón y coloca otro balón arriba y lo suelta, ¿qué sucede? Se cae. Pero como Diosito es tan sabio, para que la articulación de la rodilla no se mantuviese dislocada, colocó entre las dos superficies convexas, ¿verdad? Un un menisco intraarticular que es cóncavo por arriba y cóncavo por abajo. Es como que usted agarre esos dos balones, coloca una bola de plastilina entre los dos y la presiona.
Después suelta el balón de arriba y ¿qué sucede? Se mantiene. Pero la plastilina tomó la forma del balón de arriba y la forma del balón de abajo. Entonces cóncava por arriba y cóncava por abajo. Eso hacen estas dos estructuras que están aquí, que son los meniscos intraarticulares de la rodilla. ¿Ok? Los meniscos intraarticulares de la rodilla. Ahora, los medios de unión. Dijimos que era sinovial, por lo tanto tiene cápsula articular. Tiene una cápsula articular craneal incompleta y una caudal incompleta. Pero además de eso, tenemos los ligamentos que unen la rótula a la tibia, dos ligamentos laterales que son de la rótula al fémur, que se llaman alerones de la rótula, y tres ligamentos tibios rotulianos que van de la tibia a la rótula, uno lateral, uno medio y uno medial. Estos tres. ¿Ok? Tenemos dos ligamentos laterales que van ¿de dónde? De las eminencias que están a los lados de los cóndilos. Entonces se llaman, ¿cómo se llama esa eminencia? Epicóndilos. Pero a diferencia del húmero, que hay un epicóndilo y una epitróclea, que hay dos epicóndilos. Un epicóndilo lateral y un epicóndilo medial. Y que van a la extremidad distal ¿de quién? De la tibia. ¿Ok? Además de esto, los ligamentos, los dos ligamentos, los dos meniscos o discos intraarticulares, tenemos que el menisco tiene dos extremos a un lado, uno para la tibia y otro para el fémur. En cambio el otro nada más tiene dos, los dos para la tibia, por delante y por detrás de la espina tibial. Pero además de esto, hay dos ligamentos cruzados en X que van desde el trasfondo de la fosa intercondilia a la espina tibial, por delante y por detrás de la espina tibial, cruzados en X, para evitar que esto rote de manera abrupta. Limita, tiene una rotación con cierto límite. Sin embargo, cuando se fuerza, como en el caso de algunos atletas, los jugadores de fútbol, se puede romper esos ligamentos cruzados. ¿Ok? ¿Qué movimiento realiza esta articulación? Flexión y extensión. Mire la rodilla de suya para dónde, ¿qué hace? Pero fíjense una cosa. Esta articulación, húmero radiocubital, esta articulación, que es esta, femorotibio rotuliano. Si un músculo pasa por acá por delante y se termina acá, dijimos que era flexor. El músculo es flexor de la articulación húmero radiocubital. Pero si es aquí que pasa por delante, va a ser extensor, porque el ángulo de flexión de este es hacia atrás y el de este es hacia adelante. Entonces tienen que saber el ángulo de flexión y de extensión de cada articulación. Porque cuando estudien músculos, si no saben eso, están muertos. ¿Ok? Casi se perdió ese macho. ¿Qué viene? Los tarsos. ¿Ok? Entonces, aquí articula es entre la tibia y los tarsos. Entre los huesos del tarso y entre los tarsos y el metatarso. Entonces, tibiotarsiana, intertarsiana y tarso-metatarsiana. Más o menos lo mismo que en el carpo. Solo que allá es antibraquiocarpiana, intercarpiana y carpo-metacarpiana. Aquí es tibiotarsiana, intertarsiana y tarso-metatarsiana. Porque el hueso que va aquí es el metatarso. La mayoría de las articulaciones ustedes las van a ver sin el metatarso, porque en matadero los cortan aquí. ¿Ok? Por eso es que no está aquí el metatarso. Entonces, aquí articulan ¿quién? La tibia.
¿Con qué superficies articulares tiene la tibia? Cóncava, ¿para recibir a quién? ¿A qué tarso? Este que está aquí. El astrálago tarsotibial. ¿Y qué superficie articular tiene el astrálago tarsotibial? Tiene 3 trócleas, una proximal, una distal y una plantar. Plantar. ¿Ok? Entonces, es una articulación sinovial. Pero si me dice que tiene troclea, ¿cómo va a ser condiglia? Troclear. Lógica. Si el hueso tiene troclea, no puede ser condiglia. Tiene que ser troclear. La tibia tiene Pero arriba. Ojo. Es arriba. Para articular con la extremidad distal del fémur. Aquí abajo no tiene cóndilo. ¿Ok? Tiene hacia los lados un huesecito que se llama maleolo. El hueso maleolar. Este que está acá. Este que está acá. ¿Ok? Luego viene la articulación intertarsiana y la tarsometatarsiana. ¿Ok? Las intertarsianas, entre el tarso central más T4 y el tarso tibial, es troclear. Entre el tarso peroneo y el tarso tibial o astrálago, también es troclear. Ahora, entre el tarso central más T4, T2 más T3 y T1 son sinoviales planos. Y entre el T1, el tarso central más T4, el T2 más T3 y el metatarso, también es plano. ¿Ok? Ligamentos comunes, un ligamento capsular anterior incompleto y uno posterior incompleto. Tiene 2 ligamentos colaterales, un colateral lateral largo y un colateral lateral corto. Colateral medial largo, colateral medial corto. Y tenemos uno que va del maleolo al tarso peroneo. Tarso peroneo maleolar. ¿Qué movimiento realiza esta articulación? Flexión y extensión. Con esto terminamos la clase de hoy.